Programa 28. Ahí viene la bola. En este programa analizarán las principales contradicciones del gobierno de Porfirio Díaz y sus consecuencias. En 1893, las cuentas de la nación cerraron con un déficit de 6 millones de pesos, es decir, el país gastó más de lo que logró recaudar. 2 años más tarde, se logró el equilibrio entre ingresos y egresos, y a partir del siguiente año, por primera vez en 70 años, se tuvo un superávit, lo que significó que los ingresos fueron mayores que los gastos, logrando acumular reservas. Sin embargo, a pesar de la bonanza económica, la mayoría de la población siguió viviendo en situación de pobreza y solo un pequeño sector se vio beneficiado. Esta fue la más evidente de las contradicciones que se dieron durante la dictadura de Porfirio Díaz. Para Porfirio Díaz era muy importante dos cuestiones. Una, recobrar el crédito frente a las potencias extranjeras para que México pudiera conseguir empréstitos que permitieran e hicieran posible mejorar la infraestructura existente en el país. Y por otro lado, crear condiciones de paz de tal manera que las inversiones económicas pudieran llegar. Entonces, este fue un propósito constante. Desde luego no estaba cerrada la inversión a la inversión extranjera, pero la inversión nacional no era muy activa, no funcionaba muy bien, había mucha desconfianza en el país. Recordemos que todo el siglo XIX es un siglo de muchas revueltas, de mucha inquietud. Entonces esto no puede funcionar para los mexicanos, pero sí empiezan a llegar los capitales extranjeros frente a esta situación y el país empieza a progresar en términos económicos. Empieza a haber una cierta derrama. Sin embargo, la contradicción fundamental sería que se espera que esa derrama beneficie a todos los grupos sociales y no es así. En el momento que se establecen las fábricas, se establecen los bancos, el sistema financiero, estos beneficios se van reduciendo más bien a un grupo inversionista, a los mediadores de esta economía, pero no hacia los grupos más bajos. Cuando empieza a haber protestas por esta situación, lo que va a ocurrir es que se va a tratar de controlar por parte de los funcionarios la situación y de tal manera que no haya descontento, no haya inconformidad, no haya exigencias de aumentos salariales, etc. Y esto va a llevar en algunas ocasiones al uso de la fuerza, de la represión. Entonces, lo que tenemos en México para el inicio del siglo XX, muy concretamente, es una nación muy contrastante en términos económicos. Por un lado, grandes desarrollos en fábricas textileras y por otro lado, la existencia de talleres artesanales o bien haciendas de producción capitalista que tienen una producción intensiva, exhaustiva de sus tierras, mientras que hay otras haciendas de carácter tradicional. Entonces, algo que se ha subrayado mucho como un problema del porfiriato es esta tensión que se da entre la modernidad y lo tradicional. En los centros urbanos, la vida de los obreros y empleados no reflejaba la política de progreso. La jornada de 15 horas, 7 días de la semana, era una práctica común por parte de los patrones. Los sueldos apenas alcanzaban para el sostenimiento de una familia. Fueron los trabajadores de la minería, de la industria manufacturera, de la construcción y del comercio los que comenzaron a oponerse a estas condiciones de trabajo y empezaron a crear sociedades de apoyo mutuo. En 1892 se realizó el Congreso Obrero, con representantes de 54 mutualistas del Distrito Federal y 28 de los estados. De esta forma, en la última década del siglo XIX, comenzaron a surgir los sindicatos,
que no fueron vistos con buenos ojos por los empresarios y las autoridades. Inicialmente los opositores al gobierno porfiriano son los restos de los grupos conservadores que han quedado en la lucha contra el liberalismo y los mismos grupos que se han escindido del liberalismo. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, estos grupos van cambiando. Es que no estamos hablando de un periodo que se mantiene 30 años igual, sino que se transforma a lo largo de estos 30 años. Entonces, ya cuando estamos pensando en la etapa climática del porfiriato, que es cuando termina el siglo XIX y empieza el siglo XX, es cuando vamos a ver que empieza a haber otro tipo de oposición. Es decir, una oposición que viene de grupos medios, de sectores de profesionistas, que es un grupo que ha crecido a lo largo del porfiriato también, lo mismo que por parte de los obreros, gente que se empieza a quejar de la situación política por un lado y de la situación económica por otro. Desde luego el grupo más conocido para principios del siglo XX es precisamente el del Partido Liberal Mexicano, que primero va a dirigir sus críticas al problema de la impartición de justicia, la escasa justicia que existe en el país, y por otro lado la pérdida de la separación de la Iglesia y el Estado. Esa es una de las primeras cuestiones que cuestionan. Después, ya para 1906, este mismo grupo va a pedir reformas legislativas para poder apoyar más a los trabajadores, a los campesinos y resolver una serie de problemas de carácter social que ya se están enfrentando. Y finalmente, pues ya tendríamos esta oposición política, la maderista, la antirreeleccionista, que ya plantea un cambio de organización política para el país. Entonces se van a generar en diferentes sentidos las críticas al porfiriato, pero desde luego las más fuertes, las que van a resultar más conmovedoras para la sociedad, van a ser las que vienen de los grupos marginales, ¿no? Obreros y campesinos fundamentalmente. Finalmente los campesinos generalmente protestan por incrementos de impuestos, porque algún pueblo perdió algunas tierras, pero no es una movilización que integre a todos los campesinos, no llegan a tener estas características nacionales, y en cambio los trabajadores, por esta situación de que se encuentran en fábricas, están sujetos al contacto con otras personas, tienen una preparación mayor, pueden tener acceso a las lecturas, a la prensa, etcétera, es cuando vemos que hay un poco más de éxito en la difusión de las ideas y precisamente de la organización opositora. En 1894 se decretó la Ley de Terrenos Baldíos, que declaraba que las personas podían tener una cantidad de tierras ilimitada y que no tenían obligación de habitarlas o cultivarlas. De esta forma, compañías y familias ricas crearon enormes haciendas con tierras que no eran de nadie o que no contaban con los documentos suficientes de propiedad. Por ello, al no contar con estos documentos, algunos pequeños propietarios pobres perdieron sus tierras. De estas políticas surgió el peonaje, que consistía en que personas que carecían de tierras no tenían otra alternativa que ir a trabajar en las haciendas. En algunas regiones del país, los peones acasillados trabajaban de fijo y de por vida en las haciendas, recibiendo una paga que apenas les alcanzaba para comer y para su vestimenta básica. También había peones libres que iban de un lado para otro, buscando tener alguna jornada segura en haciendas o fábricas. La ventaja de estos trabajadores era que tenían capacidad de moverse a donde quisieran o hubiera trabajo. A partir de 1903 se empieza a notar una crisis en diferentes ámbitos, en el financiero, por un lado, en el laboral, en el cultural incluso. Y parte de los problemas era que el gobierno de Porfirio Díaz había ido transformándose. Inicialmente él presenta una trayectoria conciliadora, él trata de llegar a una conciliación con los grupos, pero también en aras de esta conciliación va dejando de aplicar la Constitución. La Constitución es criticada muy fuertemente a lo largo del porfiriato porque se considera una Constitución tan elaborada, socialmente con una propuesta tan interesante que no puede ser aplicada debido a la ignorancia del pueblo mexicano.
Eso es a lo que se atribuye. Desde luego, México para ese momento tiene más del 80% de una población analfabeta. Entonces sí estamos hablando de condiciones difíciles y entonces deciden no aplicarla. Pero algo que ocurre también, que es curioso o particular del porfiriato, es que tampoco se anula ni se elimina la Constitución. Se deja ahí como algo que es una letra muerta. En cambio, sí se le van haciendo correcciones a lo largo del tiempo para sustentar el sistema financiero, por ejemplo, el sistema bancario, de crédito, ese tipo de cosas sí se va regulando, pero la Constitución en cuanto garantía de derechos individuales se va haciendo a un lado. Se dice que el pueblo mexicano, de alguna manera, la ciudadanía, acepta esta situación en aras de lograr ese beneficio económico que se esperaba. Y precisamente la crisis económica que se va a vivir entre 1906 y 1907 está demostrando que el proyecto no había tenido los frutos que se esperaba. Es decir, que esa derrama económica no estaba llegando y que solo se había perdido la posibilidad de ejercer los derechos individuales en aras de un proyecto que no cristalizaba en mejoría económica. Y entonces se empiezan a reunir justamente esos dos cuestionamientos. Las contradicciones del régimen de Porfirio Díaz fueron múltiples. A pesar de la política de pacificación, el régimen se caracterizaba por un autoritarismo extremo. Por otra parte, la política de progreso y la bonanza económica sin precedentes solo benefició a unos cuantos. Ante las injusticias, el descontento no solo de obreros y campesinos, sino también de las clases medias y algunos sectores de la gran burguesía iba en aumento. Surgió un movimiento encabezado por Francisco I. Madero que luchaba por la participación política y el respeto a la Constitución. El 20 de noviembre de 1910, los maderistas iniciaron la lucha armada para derrotar a Díaz. La situación del porfiriato en sus últimos años es bastante difícil para la nación en general. No se ve con claridad cuál puede ser el futuro, sobre todo porque Porfirio Díaz es un hombre ya muy grande. Datos gráficos para poder reforzar esta idea de un gobierno de viejos en un país de jóvenes. Porfirio Díaz tenía en 1910 75 años y en el país el promedio de vida era de 31 años. Esto nos da idea de las diferencias de edades. Entonces, tenemos generaciones que no han participado del gobierno y una inquietud social muy grande por la situación que se vive. Y entonces esto nos va hablando de muchísimas desigualdades. Y culturalmente incluso empieza a haber cuestionamientos sobre las ideas o la ideología dominante, que sería el positivismo, para tratar de renovar la cultura. Entonces vemos esto reflejado en un momento bastante difícil para la sociedad, insisto, en todos los ámbitos.